Instituto Guatemalteco de Turismo inició en el mes de abril distintos seminarios, webinars, capacitaciones dirigidas al sector turístico en diferentes temáticas. Esta mañana es un gusto unir esfuerzos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y contar con la participación de los expertos internacionales que nos permitirá conocer la visión de una nueva normalidad en el turismo global desde la perspectiva de la Organización Mundial del Turismo. De acuerdo a la OMT, sabemos de la importancia de restablecer la confianza de los viajeros a través de protocolos de seguridad diseñados para reducir los riesgos en cada eslabón de la cadena de valor del turismo. Desde INGUAT ya iniciamos a socializar las guías de buenas prácticas avaladas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para establecimientos de hospedaje, restaurantes, tour operadores, transporte de turismo, guías de turismo, agencias de viajes y mayoristas, entre otros, preparando a la cadena del valor del sector para cuando las condiciones sean pertinentes. Sabemos que la reacción será paulatina con el turismo interno, luego en mediano y largo plazo será el turismo regional y finalmente el turismo internacional respectivamente. Que en este seminario web sea de mucho provecho y aprendizaje. Las herramientas tecnológicas en esta situación han sido grandes aliadas para que podamos tener estos espacios y encuentros virtuales. De nuevo, a todos, muchísimas gracias. Un buen inicio de mes de junio y muchas bendiciones. Agradecemos las palabras del director general del INGUAT, el señor Maynor Cordón, que nos ha dado unas palabras de bienvenida a esta charla virtual en la que el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, han unido esfuerzos para impartir el tema la Organización Mundial del Turismo, OMT, y su visión de una nueva normalidad en el turismo global en el marco de la situación sanitaria que atraviesa el mundo. A manera de instrucciones generales, solicitamos a todos los participantes que por favor mantengan apagado su micrófono y video para evitar interrupciones y distracciones. Para iniciar con esta charla, les voy a compartir brevemente los perfiles de nuestros expositores. En esta charla nos acompaña Michael Julián, quien es Senior Officer del Departamento de Inteligencia de Mercados y Competitividad de la Organización Mundial del Turismo. Él es de República Dominicana, estudió Ciencias Económicas y posee un máster en Economía Internacional y Economía del Turismo en Francia. Su trabajo se ha centrado en el análisis de tendencias actuales y futuras del turismo. Ha contribuido a la elaboración de informes clave en la organización, así como al estudio de productos y segmentos turísticos, mercados emisores y técnicas de marketing. También ha coordinado los proyectos relacionados a la Comisión Europea de Turismo CEF. Asimismo, nos acompaña Alejandro Varela, quien es el director regional adjunto para las Américas de la Organización Mundial del Turismo. Él es de Argentina y realizó estudios de una maestría en esquemas de integración regional con énfasis en Mercosur en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado en el sector turismo desde hace más de 20 años. Laboró en la Secretaría de Turismo de Argentina en el área de Relaciones Internacionales, donde se dedicó a las negociaciones multilaterales y a la cooperación internacional, y desde junio de 2009 ocupa el puesto de director regional adjunto para las Américas de esta Organización Mundial del Turismo, agencia especializada de las Naciones Unidas. Entonces es momento de escuchar esta charla y les reiteramos, por favor, que mantengan su micrófono y cámara apagadas, por favor. Empezamos entonces con Michael Julián. Muchas gracias. Voy a compartir mis diapositivas antes de iniciar la presentación. Aprovechamos a comentarles también que tenemos una sección de chat habilitadas en donde al final de las exposiciones tanto de Julián como de Alejandro vamos a poder responder algunas de sus preguntas, por lo que los solicitamos que puedan hacer uso de este chat y vamos a
tomar unos minutos para poder responder algunas de sus dudas. Muchas gracias. Si solo me pueden confirmar que ven bien la pantalla. Sí la vemos. Excelente. Muchas Sí, gracias. Excelente, gracias. Pues ante todo, muchas gracias una vez más al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y al Instituto Guatemalteco de Turismo por la gentil invitación y por organizar además este importante webinar que toca un tema trascendental, que es el impacto del turismo, o el impacto más bien de la pandemia llamada COVID-19 sobre el turismo mundial. Estamos encantados de ofrecer este webinar a Guatemala, que es un miembro destacado de la Organización Mundial del Turismo, un miembro muy activo, y ya vemos con alegría que Guatemala también se está preparando hacia esa reapertura del turismo con un plan de reactivación y medidas de higiene y de seguridad. Pues ante todo lo que podemos decir es que nos estamos enfrentando a una situación extraordinaria, a una situación sin precedentes, una crisis sanitaria que ha paralizado al mundo entero y que ha traído consecuencias sociales y económicas muy importantes. Y esa paralización del mundo que se refleja en el cierre de fronteras, en confinamientos, en la prácticamente parálisis del transporte aéreo, pues todo eso ha repercutido en un impacto directo en el sector de los viajes y el turismo. Si vemos las restricciones de viaje y la evolución, podemos ver que 100% de los destinos a nivel mundial tienen restricciones de viaje a día de hoy. Todo comenzó gradualmente en marzo hasta que el 20 de abril, y todavía seguimos así, 100% de los destinos a nivel mundial, es decir, 217 países, tienen un tipo de restricción de viaje. Se está viendo, por supuesto, una gradual reapertura o anuncio de reapertura de algunos destinos. Ya a día de hoy, por ejemplo, 7 destinos, que son 3% de los destinos en el mundo, han rebajado esas restricciones, pero 75% de los destinos tienen fronteras completamente cerradas al turismo internacional. Vamos a ver cuál ha sido el impacto de la COVID-19 en el turismo internacional, y esto basado sobre el análisis que hicimos en el barómetro de mayo para analizar el periodo enero-marzo 2020. Vemos la llegada de turistas internacionales por región, y lo que podemos ver es que Asia del Pacífico fue la región que tuvo mayor impacto en el turismo internacional. Vemos que en el primer trimestre de 2020, la llegada de turistas internacionales hacia el Pacífico sufrieron una caída de 35%. Esto fue seguido por Europa, ya que el epicentro se movió de Asia al Pacífico hacia Europa, con una caída de menos 19%, seguido por las Américas con un 15% de caída, África un menos 12% y Oriente Medio finalmente con un menos 11%, para un resultado global del mundo de una caída de 22% en el primer trimestre del 2020. Y si lo vemos a nivel mensual, enero, febrero, marzo, ese primer trimestre de 2020, donde precisamente el turismo internacional comenzó de manera positiva, pero gradualmente fue disminuyendo hasta que, por ejemplo, en marzo de 2020 cayó menos 57% bajo el impacto ya del cierre de fronteras.
Vemos que hacia el Pacífico fue, por supuesto, la región que sufrió mayor impacto y seguida por Europa y las Américas. Si hacemos un resumen del impacto de la COVID-19 en el turismo en el primer trimestre, podemos decir que en ese primer trimestre hubieron 67 millones menos de llegadas internacionales. Esto repercutió, por supuesto, en los ingresos por turismo internacional, donde se estima que se perdieron unos 80.000 millones de dólares. Y, por supuesto, bajo un entorno donde 100% de los destinos tenían restricciones de viaje. Y si miramos un poco más hacia adelante, nosotros hicimos una encuesta a través del grupo de expertos de la OMT y esa encuesta arroja pues unas cifras interesantes donde se prevé que la demanda interna se recuperará más rápido que la demanda internacional. Y eso lo podéis ver en el gráfico de la izquierda, donde ese grupo de expertos pues da su opinión sobre su sentimiento hacia cuándo podría recuperarse su destino, si en este año o si ya en 2021. La OMT también realizó unos escenarios de futuro y esos escenarios de futuro dependen también de la reapertura de las fronteras. Cuando vemos, por ejemplo, que el turismo internacional cayó de manera abrupta en el primer trimestre del año 2020, eso también ayuda a imaginar o dibujar unos escenarios para el resto del año. Y lo que vemos es que los tres escenarios, el escenario 1, que estimamos que una recuperación que comience a principios de julio, pues en ese escenario la caída del turismo internacional sería de menos 58%. En el escenario 2, que es la línea verde, con una apertura gradual de las fronteras a principios de septiembre, la caída sería de unos 70%. Y finalmente, pues una recuperación hacia finales o hacia principios de diciembre, pues tendríamos una caída del menos 78%. En resumen, tendríamos entre menos 60 y menos 80% de caída de las llegadas de turistas internacionales, dependiendo del comienzo, del mes del comienzo de recuperación. Por supuesto, estamos en una situación nunca vista, porque si vemos el gráfico sobre la evolución del turismo internacional, podemos decir que tras 10 años de crecimiento continuo y sostenido del turismo internacional, el turismo internacional por primera vez cae de manera tan abrupta. Vemos que el turismo internacional sufrió 3 caídas antes de 2020, en 2001 por los atentados de septiembre, en 2003 por la epidemia del SARS y en 2009 por la crisis económica mundial, pero nunca de manera tan abrupta como la caída esperada en 2020. Y si resumimos esos impactos potenciales en 2020, tenemos que podríamos perder entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales menos, de acuerdo a esos potenciales resultados derivados de los 3 escenarios que hemos visto. Y eso se traduciría entre 910.000 y 1,2 billones, cuando hablamos de billones en español es 1 millón de millones, perdidos en ingresos de exportación por turismo. También entre 100 y 122 millones de empleos directos del turismo estarían amenazados. Si vemos esta diapositiva sobre la recuperación de las llegadas,
y comparamos con las crisis anteriores, podemos decir que la recuperación de las llegadas fue más rápida después del SARS, del SARS ocurrido en 2003, donde el turismo internacional pues, se recuperó tras 11 meses después del impacto. Y eso es como referencia, aunque esta crisis pues supere a las demás sufridas por el turismo internacional. Por supuesto, el turismo internacional siempre ha demostrado su resiliencia y su capacidad de recuperarse rápidamente de crisis y choques externos. Vamos a ver cómo se traduciría ese impacto de esa caída en el turismo internacional, ese impacto en los ingresos por exportaciones, ese impacto potencial también en el número de empleos también que estarían en riesgo por la caída del turismo internacional. Pues si vemos este gráfico, podemos ver que el turismo internacional es un gran generador de exportaciones, exportaciones que se traducen en ingresos para los países, en un reequilibrio, por ejemplo, para la balanza de pagos, en un ingreso de divisas para esos países. Vemos que el turismo internacional puede representar hasta 90% en algunos países o islas con respecto a las exportaciones totales, es decir, esos ingresos por turismo internacional con respecto a las exportaciones totales. Recordemos que el turismo internacional representa 28% de las exportaciones de servicios a nivel mundial y 7% de las exportaciones totales a nivel mundial. Pero también el turismo es un sector clave en numerosas economías avanzadas y emergentes. Y aquí, si vemos el PIB turístico que se deriva de la cuenta satélite del turismo con respecto al PIB total, podemos ver que, por ejemplo, en países avanzados como España representa un 12% del Producto Interior Bruto. Pero también el turismo representa en Jordania o Croacia, que son economías emergentes, pues más del 10% del Producto Interior Bruto. Con lo cual la contribución del turismo es importante en cuanto a generación de ingresos, en cuanto a generación de exportaciones, en cuanto a generación de empleo, en cuanto a generación de oportunidades. Por supuesto, tenemos destinos que son más resistentes en el sentido donde podrían estar menos expuestos por el alto porcentaje de turismo interno con respecto también al turismo internacional. Y vemos que hay países, por ejemplo, como Australia, Indonesia, Perú, Japón, países alrededor del mundo que tienen un alto componente de turismo interno y que el turismo interno en ese sentido podría por lo menos amortiguar temporalmente la caída del turismo internacional. Ante todas estas cifras, tenemos que preguntarnos y formular algunas consideraciones clave. Por ejemplo, con respecto a la pandemia. ¿Cuánto durará la pandemia y cuándo se podrá disponer de un tratamiento o una vacuna actualmente no disponible? ¿Cuándo se levantarán las restricciones de viaje, las medidas de confinamiento? Ya estamos viendo pasos adelante para una próxima reapertura de forma gradual en algunos países. La confianza de los consumidores y las empresas, que ha sido tocada por la incertidumbre generada por la situación actual. ¿Cuánto tardarán los consumidores en volver a viajar? Eso es una pregunta. ¿Y cómo cambiará también ese comportamiento en los viajes? Tenemos, por otro lado, el impacto económico. Como saben todos, estamos ante una situación de recesión global donde el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del 3% de la economía global para 2020 y una recuperación posible ya en 2021. ¿Cómo afectará ese entorno económico adverso a
sector del turismo. Pero también son importantes las medidas gubernamentales y ya el director del INGUAT pues anunció unas medidas muy positivas precisamente para apoyar al sector en estos momentos tan difíciles. Estamos viendo una serie de medidas gubernamentales a nivel internacional, a nivel mundial, para apoyar la reactivación del turismo de una manera responsable y segura. Y esto nos lleva a una pregunta final, y con esto voy a darle la palabra a mi compañero Alejandro Varela. Una interrogante sería, ¿cómo podemos, cuando vemos todos estos datos, cuando vemos lo que está sucediendo a nivel mundial, cuando nos encaminamos hacia una nueva normalidad, cómo podemos reactivar el turismo de una manera responsable, de una manera también fluida, que al mismo tiempo devuelva la confianza al consumidor y que permita precisamente pues asegurar lo más importante, el bien más preciado, que es la salud. Pueden encontrar más información en el Barómetro del Turismo Mundial que se publicó en mayo y que tiene un especial enfoque en el impacto de la COVID-19. También pueden consultar el portal de datos turísticos de la OMT, que se llama UNWTO Tourism Dashboard en inglés, donde podrán encontrar datos a nivel mundial, por región, por subregión y por países. Y con esto le doy la palabra a mi colega Alejandro Varela, que ya va a entrar en el análisis un poco más cualitativo y las acciones de la OMT. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Voy a poner la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Bien? Sí la vemos, Alejandro. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, voy a dar paso a este análisis sobre el tema ¿qué es lo que está haciendo la OMT? El panorama que evidentemente nos ha planteado Michelle es un panorama bastante complicado y la OMT desde hace ya 2 meses, digamos, a partir del mes de marzo, ha comenzado a generar posibilidades y recomendaciones, información cuantitativa, cualitativa, para que nuestros países miembros puedan tratar de tomar esta situación tan complicada de la mejor manera posible. Nosotros tenemos varios aspectos y todos estos se pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos unas recomendaciones de acción. Las recomendaciones fueron las primeras que fueron generadas por el Comité de Crisis al que me voy a referir a continuación. Estas recomendaciones son 23 recomendaciones que se basan en 3 ejes claves que están relacionados con el tema de la pandemia. El tema primero sería la mitigación. El tema segundo sería la estimulación. Y el tema tercero sería el tema de prepararse para el mañana. ¿Cómo lo hacemos? Después voy a entrar en eso, podemos conversarlo más. Tenemos otra herramienta que está a disposición de todo el mundo, que es la evaluación del impacto, exactamente. Tal como lo mencionó Michelle, la evaluación del impacto está en lo que nosotros llamamos barómetro. Ahí pueden obtener la mayor cantidad de información cuantitativa. La mayoría de las informaciones que produjo Michelle están ahí, la pueden ver ahí y se pueden contrastar.
Luego tenemos el tema de la incidencia también, cómo afecta, eso está medido directamente por lo que significa nuestro dashboard, ¿no es cierto? Después tenemos un estudio que también está a disposición gratuita para todo el mundo, referido al tema de las restricciones de los viajes, lo que mencionó Michelle al principio de su presentación, es decir, cómo nos movemos, qué es lo que hay, en cuántos estados, cómo se generan esas restricciones, qué tipo de restricciones, restricciones totales, parciales, de vuelos, de ciudadanos de otros países, etcétera. Y bueno, nos hemos planteado también otra clase de soluciones. Hemos presentado un challenge para averiguar, y se ha presentado a principios del mes de mayo, se ha presentado una serie de alternativas realmente bastante interesantes para ver, a partir de alternativas presentadas por unas startups, para ver cómo podemos contrarrestarlo, de qué manera lo hacemos, qué alternativas nos brinda la innovación, la tecnología, para que nosotros podamos salir adelante con esto. Las alternativas ustedes las pueden ver también, están las 6, se va a preparar un vídeo sobre cuáles fueron las 9 alternativas ganadoras, o finalistas, mejor dicho, finalistas, y ahí pueden ver qué opciones se dan. Dan desde temas de check-in en aeropuertos, check-in en hoteles, cómo se presentan, cómo se hacen las nuevas reservas, sobre qué nos tendríamos que manejar. Tenemos el rol del programa de asistencia técnica para la recuperación del turismo, que eso es muy importante y al que me voy a referir a posteriori. Como mencioné anteriormente, este comité de crisis fue constituido por los países de la OMT. Los países de la OMT están divididos para quien no lo sabe, pero es muy conocido ya, los países de la OMT están divididos en 6 regiones, son 156 países. Y están divididos en 6 regiones. De cada región se han tomado 2 o 3 países, sumado con los miembros afiliados, que los miembros afiliados es esa parte de la OMT que todos conocen, que es el que está relacionado con el sector privado. Son alrededor de 500 entidades, de ahí también fueron seleccionadas. Y por último tenemos al presidente del Consejo Ejecutivo, que es nuestro órgano decisor. Contamos con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, con la Organización Mundial de la Salud, perdón, con ICAO, es decir, OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, la Organización Marítima Internacional, IATA, que todos conocen, CLIA, que es la que congrega a los cruceros, ASI, que es la que congrega a los aeropuertos, y por último también tuvimos una parte importante de parte de nuestro máximo referente en cuanto al sector privado, que es el World Travel and Tourism Council. Entre todos ellos estamos en una tarea en la cual una o 2 veces por mes se van reuniendo y van sacando documentación. Toda esta documentación, salvo el barómetro, que es algo, y el dashboard, que son cosas que se generan a partir de un programa específico de la OMT, todo el resto ha surgido a partir de este Comité Mundial de Crisis. Y es así que llegamos a las recomendaciones que mencioné antes, como un apoyo al empleo y a la economía. Es un llamamiento para mitigar el impacto. Acá lo tienen, como les dije anteriormente. ¿En qué se basa? En crear un marco que les permita a los países mitigar, estimular y reorientar en vista al futuro. Entonces, la idea sería que con estas recomendaciones, que son 23 recomendaciones, los países puedan guiar su actuación política para tratar de mitigar el impacto y al mismo tiempo acelerar la recuperación. ¿Cómo se gestiona esta crisis? ¿Cómo mitigamos? Ese es el primer aspecto que constituyen las recomendaciones. ¿Cómo lo hacemos? Apoyando obviamente el tema de la liquidez de las empresas, tratando de revisar. Cuando digo tratando, lo digo deliberadamente, porque
Obviamente, la OMT puede sugerir, puede recomendar, pero todo esto también es funciona al interno de todos nuestros países. ¿Cómo hacemos para revisar? Nosotros recomendamos que se revisen los impuestos, las tasas, los gravámenes que afectan tanto al transporte como al turismo. Y promover sobre todo, promover el desarrollo de capacidades, sobre todo en lo que se refiere a la parte de la innovación y la tecnología. En cuanto a suministrar estímulos y acelerar la recuperación. Acá tenemos ya cosas más concretas, revisar impuestos, avanzar en la facilitación de los viajes que no es tan fácil y que no es tan sencillo de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque eso también implica cuestiones relacionadas con migraciones, implica cuestiones de estados, implica cómo impacta todo eso en el interior de los países, cómo lo hacemos. Tendríamos que trabajar también, se debería trabajar también en la creación de nuevos estímulos para la inversión. Tratar de ver cómo funciona el mercado y tratar de recuperar, que lo mencionó Michelle, tratar de restablecer la confianza y al mismo tiempo estimular la demanda. Es decir, esto va a ser un juego bastante complicado, y trataba de buscar una palabra más fácil, pero no, va a ser bastante complicado porque vamos a tener que movernos mucho con el tema de la confianza y sobre todo con el tema de la percepción y cómo va a ver la gente este nuevo desafío que se le presenta. Y, por supuesto, un tema que para mí es muy importante, y es integrar al turismo en los programas nacionales. Es decir, lo que siempre hemos conversado, lo que siempre hemos dicho, lo que siempre hemos tratado de inculcar de alguna forma. Y es el famoso tema de la gobernanza, esa palabra tan dicha. Bueno, el tema de integrar el turismo en los programas nacionales es algo que va a servir para la recuperación y para poder trabajar en la mitigación del impacto. De la misma forma, y en el caso de Guatemala específicamente, trabajar mucho más Guatemala, que forma parte del el Consejo Centroamericano de Turismo. Bueno, tratar de coordinar en ese consejo una forma de poder salir adelante y de llevar una sola voz para asumir esta crisis tan brutal que nos está afectando. Y por último, el prepararse para el mañana. La diversificación de los mercados, los productos y los servicios. El punto número 17. Eso es un tema súper importante porque nosotros vamos a tener que trabajar con eso, como creo que lo mencionó Minor, el tema de cómo vamos a trabajar primero con el turismo nacional, que va a ser el primer amortiguador, va a ser el primer mecanismo, la primera herramienta que vamos a tener a la disposición para poder salir de esto. Ahí vamos a tener que trabajar y mucho. Invertir en capital humano y en el desarrollo del talento. Tratar de capacitar mediante un buen partenariado público-privado para poder capacitar a nuestro sector turístico, a todo el sector turístico, desde la gente que provee servicios, cómo se va a proveer servicios, cómo se va a atender a la gente cuando cuando llegue a un hotel, qué es lo que va a decir, es decir, piénsenlo desde el punto más pequeño. Tenemos que capacitar a ese señor, a esa señorita que van a estar en la conserjería de un hotel cuando llegue el cliente y que le tenga que explicar cómo va a funcionar el hotel y que le tenga que explicar dónde están cada una de las cosas y cómo se tiene que aprender a mover. Es decir, porque el turista de ahora, este nuevo turista, el de la nueva normalidad, va a ir con una batería de preguntas y eso también lo vamos a tener que trabajar. Eso también vamos a tener que preparar a nuestra gente. Es importante invertir en eso, es muy importante. Eso es una inversión
que nos va a servir para generar un turismo de mayor calidad en cada uno de nuestros países. En cuanto esta crisis se supere, vamos a estar muy contentos de haber invertido en el capital humano y en el desarrollo de talentos. Y por último, que no es una frase hecha, esto de efectuar la transición a la economía circular e incorporar los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos hablado tanto, todos estos años, hemos hablado tanto del turismo sostenible, de cómo lo llevamos, cómo lo incorporamos en las agendas. Bueno, es el momento de hacerlo realidad. La gente va a estar interesada en que el turismo realmente sea un turismo sostenible y creo que vamos a tener esa nueva normalidad, como le dicen, que tampoco tenemos tan clara cómo va a ser. Esa nueva normalidad va a tener que incorporar, más que una nueva actitud, vamos a tener que incorporar también un nuevo turista y una nueva posición delante de cómo vendemos nuestros productos. Dentro de la página del OMT también se pueden encontrar con estas medidas que están incorporadas en un inciso de nuestra página web y sirve para que usted pueda ir, seleccionar un país o seleccionar una institución, seleccionar un país de nuestros 156 países y 6 estados asociados. Puede seleccionar el país, busca ese país y ahí se va a encontrar toda la batería de medidas, de medidas fiscales, monetarias, todo lo que ha hecho cada país para tratar de estimular el sector turístico. Y lo otro tanto corre por las instituciones, las hay de todos los continentes. Están por las Américas, está el BID, está el Banco Mundial, está la CAF, es decir, pueden ir a buscar ahí esa información y la tienen de todos los países. Estamos trabajando mucho y muy fuerte con esta estructura, con este mensaje del Travel Tomorrow. Quédese en casa hoy, viaje mañana. Estamos tratando de imponer esto y estamos queriendo que la gente no se apresure, que la gente pueda esperar un poco más de lo que falta para llevar y disfrutar un nuevo presente que va a ser a través de protocolos que vamos a tener que asumir, vamos a tener que disponer de información clara y todo eso va a ser ¿cuándo? Va a ser mañana, cuando comencemos a viajar. Por eso estamos trabajando también en este llamado a la acción, en este monitoreo continuo del impacto. Michelle, por ejemplo, está en la parte de inteligencia de mercado, que es el que genera el barómetro. El barómetro es un elemento indispensable para poder trabajar. El plan global de recuperación del turismo, me voy a referir ahora, pero también quería hacer una mención especial a nuestro programa el programa de asistencia técnica para la recuperación del turismo, que está en nuestra página web y que anteriormente lo había señalado aquí. Este programa de asistencia técnica nos sirve para que la OMT le pueda brindar a cada uno de los países lo que necesita para la introducción de políticas y de medidas para estimular la recuperación del sector. Se pueden llevar a cabo en función del COVID, exclusivamente. Podemos llevar a cabo evaluaciones de las necesidades, podemos evaluar planes nacionales específicos, podemos trabajar en el tema de la diversificación de los productos, podemos trabajar en estrategias de marketing, actividades de promoción, en fortalecimiento institucional, que va a ser muy, muy importante en el futuro. Y bueno, no quiero extenderme más para que nos quede más tiempo para nuestras preguntas. Y voy a volver aquí, a donde estábamos. Y por último, quería dejar este slide para que a lo mejor esto genere más preguntas de parte de ustedes, para que sabemos que la situación es muy difícil, sabemos que tenemos muchos problemas, sabemos que tenemos muchos desafíos por delante. Tenemos que trabajar mucho en el tema de lo que significa esta pandemia. Tenemos que pensar que nosotros hoy en día
no tenemos una referencia. Tal como antes teníamos la del SARS, pero no tiene comparación. Antes tuvimos la crisis económica global, pero tampoco no tiene comparación. Nosotros estamos acá, estamos trabajando, la verdad, estamos trabajando a ciegas. Vamos a contar con un bajo nivel de demanda debido a cuestiones, por ejemplo, como el distanciamiento social. Sabemos que puede venir una gran recesión mundial. No sabemos, que lo mencionó Michelle, no sabemos cuánto va a durar tampoco la pandemia, ni cuándo va a aparecer a aparecer la vacuna contra este terrible flagelo. Después hay que ver cómo se manejan los confinamientos, pero sin embargo, el turismo ha demostrado, y lo ha demostrado varias oportunidades, ha demostrado que se recupera, y se recupera rápidamente. Y entonces ahí un poco tenemos, esa es una fortaleza. El turismo interno va a actuar evidentemente como un amortiguador. Y tenemos que pensar también qué oportunidades tenemos por delante. Tenemos que repensar el modelo de negocio, tenemos que trabajar en la innovación y la digitalización, y tenemos que trabajar en todos esos segmentos que nosotros pensamos que los hemos cambiado por tantas otras oportunidades, como el tema del turismo rural, el turismo de salud, el turismo de naturaleza, el turismo gastronómico, el turismo de artesanías, el turismo cultural. Todo eso también lo tenemos que poner en relieve. Y concluyo con este tema de adaptación de destinos y empresas, que está muy relacionado con lo del turismo interno, que está muy relacionado con la sostenibilidad. Trabajar en la adaptación de nuestros destinos para tratar de tener un mejor destino y una mejor empresa. Tratando de llevar a cabo y tratando de poner sobre la mesa todos aquellos elementos que pueden desarrollar nuestro destino y que lo pueden poner de mejor manera. Guatemala tiene, por ejemplo, un observatorio de turismo sostenible. Un observatorio es una excelente herramienta para poder medir cómo nosotros vamos a trabajar en un destino. Y quizás tendrían que pensar, o quizás se tendría que evaluar o considerar la posibilidad de dejar de tener otro observatorio en otro sitio de Guatemala. Y con esto doy por concluida mi presentación. Y bueno, por supuesto que estoy a su disposición para lo que necesiten, claro. Agradecemos a Alejandro Varela y a Michael Julián por compartirnos su perspectiva para esta nueva normalidad en el turismo global desde el punto de vista de la Organización Mundial del Turismo. Y les comento que ya tenemos algunas de las primeras preguntas, y la primera es de una periodista de Prensa Libre, Natiana Gándara, quien nos consulta: respecto al factor tiempo, ¿cómo se debería planificar estas 23 recomendaciones que da la Organización Mundial del Turismo para obtener resultados en el corto, mediano y largo plazo? ¿Me oyen? Sí. Sí, Alejandro, lo escuchamos. Ok, primero, si Michelle después me acompaña, pero yo creo que en principio, ¿cómo se planifican estas recomendaciones? Son recomendaciones, básicamente. Nosotros queremos que los países las consideren, que las evalúen y que las puedan modificar y planificar dentro de sus propios esquemas. En definitiva, son recomendaciones genéricas que se pueden aplicar a cualquier país teniendo en cuenta las características propias de esos países. El corto plazo, yo creo que realmente el corto plazo es el trabajo dentro de nuestro propio territorio. Michelle, si querés complementar. Sí, Alejandro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una situación precisamente que acarrea bastante incertidumbre, y yo creo que
aunque 100% de los destinos tengan restricciones de viaje actualmente, pues cada país tiene su situación también particular. Cada país ha tratado con la pandemia de una manera también particular. Hemos visto, por ejemplo, en las Américas, donde precisamente no había tantos casos como en Europa o por supuesto como en Asia, pero muchos destinos se anticiparon y se prepararon y cerraron fronteras como manera de prevención. Con esto quiero decir que estas son directrices, por supuesto, pero cada país tiene que precisamente poner en ejecución estas directrices según sus necesidades también. Lo que sí es importante es que haya una respuesta también coordinada. Y ese es el propósito también de las directrices, poner pues buenos ejemplos o buenas prácticas de lo que están haciendo ya otros países o de lo que se está planificando. Hemos visto que esta pandemia lo que ha hecho es precisamente poner mucho más en valor lo que es la importancia del turismo como generador de empleo, de ingresos, como generador de oportunidades para las mujeres y los jóvenes. Con lo cual, lo que se requiere ahora mismo es una preparación hacia esa nueva normalidad para reactivar el turismo y que el turismo poco a poco, gradualmente, pueda precisamente ser motor de cambio, motor también de motor económico, yo diría también, y un instrumento esencial también para la recuperación económica de muchos países que dependen del turismo. Muchas gracias, Alejandro y Michael, por la respuesta a esta pregunta. Tenemos otra consulta de Eric Guzmán, quien nos pregunta, ¿cuándo implementará la OMT promoción intensiva de turismo interno en cada país? Perdón, ¿me puede repetir? Con mucho gusto. La pregunta de Eric Guzmán es, ¿cuándo implementará la OMT promoción intensiva de turismo interno en cada país? Bien, nosotros podemos sugerir, la OMT puede recomendar la implementación o la valoración que nosotros estamos haciendo al respecto del turismo interno forma parte de nuestras recomendaciones. No podríamos imponer a nuestros Estados miembros que hagan o que tomen una acción determinada en función de lo que nosotros decimos. Es decir, le repito, se trata solamente de una recomendación. Entendemos que es lo que están haciendo todos los países en estos momentos. Es decir, por lo menos acá en Europa está funcionando así. El mundo está apuntando primero al turismo interno, pero la AMT prácticamente no tiene competencia en ese aspecto, por decirlo claramente. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Y tenemos una tercera pregunta antes de ir a las palabras de cierre de nuestras autoridades, tanto en INGUAT como en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La pregunta es, ¿cómo se mide el turismo sostenible y qué acciones realizan los observatorios de turismo y cómo funcionan? Los observatorios, la red, nosotros, la OMT cuenta con una red de observatorios de turismo sostenible. Son alrededor de 27 observatorios de turismo sostenible. Es una herramienta ideal para monitorear y medir el impacto del turismo en un destino. Tiene varias características, desde una visión política en la cual usted puede apelar realmente ahí a la gobernanza, al partenariado público-privado. Se necesita sí o sí contar con el gobierno local y se necesita sí o sí
contar con el sector privado para llevarlo a cabo. Eso significa que tienen que estar involucrados gobierno, sector privado, cámaras, todo lo que está, cámaras hoteleras, todo lo que está relacionado con eso. Pero consta con una tercera parte que es muy interesante y es la que realmente nos deja la tranquilidad de un trabajo objetivo y bien hecho, y es la parte de la academia. Hay que hacerlo, por lo general, hay que hacerlo con una universidad, lo cual nos da los medios y nos da la información objetiva sobre cómo son los parámetros de medición. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer con un observatorio? Medir. ¿Medir para qué? Medir para gestionar mejor. Eso es lo que hace un observatorio. Trabaja para buscar aquellas fortalezas y aquellas debilidades. Cuando tenemos debilidades, se presenta un esquema para trabajar y ahí se apunta y en tal caso se puede hasta recibir capacitación. Es decir, es muy completo la herramienta y da muy buenos resultados. Nosotros tenemos, ya les digo, tenemos como 27 o 28 observatorios de turismo sostenible en todo el mundo y tenemos en las Américas, tenemos uno en la Antigua, que es reciente, es del año pasado, y tenemos, si no me equivoco, son 7 los que hay en toda la región de las Américas. Es una gran ayuda, les puedo asegurar que es una gran ayuda y usted puede contar con información actualizada del impacto del turismo en ese destino, en una ciudad, en un destino. No lo piensen a nivel nacional, es un destino únicamente. Y ahí tienen esa posibilidad de poder trabajar en ese destino. Por ejemplo, el que está funcionando en la Antigua. Y ahí van a tener datos bueno, hacia fin de año van a tener que tener los datos. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos espacio para una última pregunta. De las recomendaciones, ¿cuáles serían las 3 principales con las que deberían iniciar los empresarios para acoplarse a esta nueva normalidad? Vamos a repetir la pregunta. Tenemos algún problemita por ahí técnico de conexión. ¿Perdón? La última pregunta. De las recomendaciones, ¿cuáles serían las 3 principales con las que deberían de iniciar los empresarios para acoplarse con la nueva normalidad? Okay, ¿me oye? Sí, Alejandro, lo escuchamos. Ok. Para mí, yo creo que son las 3, a mi modo de ver. A mi modo de ver, es el tema número 1, tratar de recuperar la confianza. Tratar de recuperar la confianza de la gente a través de protocolos, a través de información clara, de procedimientos de control de salud, como sea. Pero tratar de recuperar la confianza del consumidor. Lo mencionó anteriormente mi colega Michel Julliard. El número 2 es trabajar en el tema de las aplicaciones móviles, en el tema de la inteligencia artificial, trabajar en el Big Data, tratar de ver cómo conseguir que nuestros destinos sean más accesibles y más sostenibles. Y bueno, tratar de poder brindar una buena capacitación, para mí es eso lo más importante. Tratar de hacer una plataforma de capacitación para de esa manera crecer, mejorar nuestras capacidades y al mismo tiempo proveer un servicio que sea de calidad en el futuro para nuestros futuros turistas internacionales que van a venir. Perfecto, muchas gracias Alejandro por la respuesta a esta última pregunta. Y para ir concluyendo con esta charla virtual, vamos a dejar en el uso de la palabra a la viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, a la licenciada Aguilar. Muchísimas gracias. Estimado señor Maynor Cordón,
Alejandro Varela, subdirector regional de las Américas, y Michelle Julián, del programa de inteligencia competitividad de mercados de la Organización Mundial del Turismo. Sinceramente, agradecemos muchísimo la información que han trasladado el día de hoy a los escuchas de esta videoconferencia. Para mí es un gusto y un privilegio poder saludarlos a todos y poder cerrar este espacio de seminario web, en donde tuvimos la oportunidad de escuchar por expertos de la Organización Mundial del Turismo cuál es la nueva visión y hacia dónde vamos como países en esta nueva normalidad a raíz del COVID. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, se ha estado trabajando arduamente para poder posicionar al país como una atracción turística post-COVID 2019. Tenemos mucho por ofrecerle al mundo y el gobierno ha sido proactivo en las acciones para velar por el bienestar y la salud de todos los ciudadanos. Creo que este es un valor agregado que debemos promover y posicionar a nivel internacional. Sabemos que esta situación es inusual para todos, pero realmente creo que saldremos adelante en la medida que logremos restablecer la confianza del turista y poco a poco aumentar la demanda. En un futuro cercano, yo quisiera, de verdad, y así lo veo, que los turistas visiten Guatemala, visiten nuestras calles empedradas en la antigua Guatemala, que escalen los distintos volcanes o pasear en el lago de Atitlán. Tenemos tanta belleza en el país que estoy segura que somos un destino con mucho potencial y con su ayuda podemos brindar desde el turismo idiomático hasta el turismo de aventura. Realmente es una labor que todos debemos encaminar para poder mejorar nuestra posición internacional. Han sido meses de quedarnos en casa, pero el sector turístico ha puesto en marcha acciones para recobrar esa confianza y promover el turismo interno, así como adaptarse a los cambios que se vienen y esperan con muchas ansias poder recibir nuevamente a muchos turistas y que se enamoren de Guatemala. Como país y gobierno de Guatemala estamos comprometidos en salir adelante y unir esfuerzos para la reactivación económica y turística. Les reitero que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores estamos a las órdenes. Por favor, cualquier duda o consulta, háganosla saber y no duden que estamos para servirles. Les agradezco su tiempo y el habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro y Michelle. Que tengan todos muy buen día. Agradecemos las palabras de la viceministra Shirley Aguilar y a continuación vamos a escuchar las palabras de cierre del director general del INGUAT, el señor Maynor Cordón. Muchas gracias. De nuevo, agradecer profundamente en todo lo que vale el tiempo que le han designado cada uno de ustedes a esta importante charla. Antes de las palabras finales, quiero retomar 3 cosas puntuales que nuestros amigos expositores, tanto Alejandro como Michelle, puntualizaron. Consejo Centroamericano de Turismo. Los días jueves y viernes de esta semana vamos a tener la reunión virtual con el Consejo Centroamericano de Turismo, ya que cada país está haciendo sus esfuerzos individualmente, pero también tenemos un plan de trabajo como región porque necesitamos reinventar nuestros mercados prioritarios y es ahí donde en conjunto con el resto de ministros de Centroamérica estamos trabajando esa estrategia. Número 2, mi estimado Alejandro y Michelle, creo que aquí hay 2 palabras claves para poder salir de la pandemia y poder paulatinamente empezar a incrementar los niveles de llegada de turistas nacionales e internacionales a nuestros países. Estas 2 palabras claves para mí son la adaptación y la creatividad. Nosotros tenemos que aprovechar este momento de mute que nos ha dado esta pandemia para reinventarnos, para ver cómo realmente podemos cada uno de los países ofrecer una nueva variedad de nuestro turismo, es decir, reinventarnos en cada uno de los destinos que tradicionalmente tenemos, pero adicionalmente buscar enriquecer esa oferta de lugares y destinos turísticos que nuestros países tienen. Finalmente, te quiero agradecer, Alejandro y Michelle,
por compartirnos la perspectiva de la OMT en la nueva normalidad en el turismo global. Sabemos que para lograr que los viajes sean seguros y fluidos, restablecer la confianza es prioridad clave, por lo que la aplicación de buenas prácticas y protocolos es vital en toda la cadena de valor del turismo. Los procedimientos de toma de temperatura, distanciamiento físico, limpieza frecuente y suministro de kits de higiene para garantizar la seguridad de los viajes, los servicios de hotelería o los eventos son elementos que formarán parte de los viajes tanto del turismo nacional como del turismo internacional. En concordancia con Natalia Bayona, de Transformación Digital de la OMT, de ahora en adelante, el turismo será visto de una forma más consciente. Su impacto social, así como empresas enfocadas en propuestas de valor directamente relacionadas al desarrollo sostenible de destinos más preparados para afrontar crisis con resiliencia e innovación. Los insto a todos los que me acompañen en esta tarea importante de retomar el rumbo de nuestro destino turístico en Guatemala, a que uniendo esfuerzos en el sector público y privado podamos salir adelante. Sin lugar a dudas y en línea con la OMT, los beneficios sociales y económicos que el turismo ofrece volverán a fluir, allanando el camino a una recuperación gradual y sostenible, tanto para las personas como para los países que tenemos alto potencial turístico. Agradezco al mismo tiempo el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del equipo de trabajo de INGUAT y a todos los participantes en esta charla virtual. Que tengan un excelente mes de junio, una muy buena semana y desde acá, desde Guatemala, un fraternal abrazo a todos. Agradecemos las palabras del director general de INGUAT. Muchas gracias. Cordón, y agradecemos a los expositores por habernos compartido su visión sobre una nueva normalidad en el turismo global desde la perspectiva de la OMT, a todos los participantes por acompañarnos en esta charla virtual. Les invitamos a que estén pendientes de nuestro canal de YouTube, en donde será subida esta charla virtual más adelante, y a todos les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Alejandro. Por todo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Feliz día. Feliz día.